Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a desvelar un secreto que ha estado rondando en los titulares y en la mente de muchos fans de una de nuestras actrices turcas favoritas, Demet Özdemir. Se trata de un problema oculto que, según revela uno de sus amigos más cercanos, podría estar afectando su vida de una manera inesperada. Prepárense porque esto promete ser intenso. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, por favor, tomen un segundo para darle clic a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita. Así nunca se perderán ninguna de nuestras exclusivas. Demet Özdemir, esa carismática intérprete que nos ha robado el corazón con su talento y su belleza, ha sido siempre un foco de atención mediática. Conocemos su carrera, sus éxitos, sus parejas, sus momentos de alegría, pero hoy vamos a adentrarnos en un terreno más personal, en esas grietas que a veces se esconden detrás de las sonrisas perfectas y los flashes de las cámaras. El amigo en cuestión, cuya identidad ha sido protegida por respeto a la privacidad, ha compartido detalles que pintan un cuadro más complejo de lo que imaginábamos. No estamos hablando de un simple rumor, sino de una revelación que, según sus palabras, proviene de alguien que conoce a Demet íntimamente. Y lo más intrigante es que este gran problema oculto no se trata de algo superficial, sino de algo que, de confirmarse, podría tener un impacto significativo en su bienestar. Según este confidente, el problema al que se refiere está relacionado con una presión constante, una carga que Demet lleva sobre sus hombros desde hace tiempo. No es el estrés habitual de la fama, sino algo más profundo, algo que afecta su día a día y su forma de ver las cosas. Se habla de expectativas, de la necesidad de mantener una imagen, de lidiar con la opinión pública de una manera que a veces resulta abrumadora. Imaginen por un momento la vida de una figura pública tan querida como Demet. Cada paso que da, cada palabra que dice, es analizada, comentada, juzgada. Es un torbellino constante del que es difícil escapar. Este amigo sugiere que Demet, a pesar de su aparente fortaleza, está lidiando con una vulnerabilidad que pocos conocen. Y aquí es donde la cosa se pone más seria. Este amigo, visiblemente preocupado, describe una sensación de aislamiento que a veces puede sentir Demet. A pesar de estar rodeada de gente, de tener un círculo social amplio, a veces la verdadera comprensión y el apoyo parecen escasear. Es como si existiera una barrera invisible entre su persona pública y su yo más íntimo. La exigencia de estar siempre perfecta, de sonreír incluso cuando uno no se siente bien, de ser un modelo a seguir inquebrantable, puede ser agotador. Y este es precisamente el gran problema oculto al que se refiere, la dificultad de gestionar esa dualidad, de encontrar un equilibrio entre la Demet que el mundo ama y la Demet que necesita cuidado y comprensión profunda. Podríamos preguntarnos, ¿qué tipo de presiones son estas? No se trata solo de los guiones o de las escenas que debe interpretar en sus series. Es algo que va más allá del set de rodaje. Se habla de las presiones de la industria, de las exigencias de los contratos, de la constante necesidad de reinventarse para mantenerse relevante en un mercado tan competitivo. Pero sobre todo se enfoca en el aspecto emocional. Las redes sociales, aunque son una herramienta fantástica para conectar con los fans, también pueden ser un campo de minas de comentarios hirientes, comparaciones odiosas y críticas destructivas. Este amigo insinúa que Demet ha sido víctima de esto en más de una ocasión, y que las cicatrices emocionales, aunque no sean visibles, existen. La vida de una celebridad, especialmente en la era digital, se ha convertido en un espectáculo constante. Cada movimiento es escrutado, cada decisión analizada, y la línea entre la vida pública y la privada se difumina de manera alarmante. Demet Özdemir, con su arrolladora popularidad, no es ajena a esta realidad. Su talento es innegable, su belleza cautivadora, pero detrás de esa fachada de éxito y glamour, parece que se esconde una batalla interna considerable. Este amigo cercano, cuya voz resuena con una genuina preocupación, nos invita a mirar más allá de las apariencias y a considerar la carga emocional que conlleva ser una figura pública de tan alto perfil. El relato del confidente dibuja una imagen de una mujer que, a pesar de su éxito, lucha contra un peso invisible. La presión por mantener una imagen de perfección, la constante necesidad de estar a la altura de las expectativas de millones de seguidores y la implacable crítica de aquellos que observan desde la distancia, pueden ser abrumadoras. No se trata simplemente del estrés de un rodaje intenso o de la competencia en la industria del entretenimiento, es algo más profundo, una erosión gradual de la tranquilidad y el bienestar personal. La dualidad entre la Demet que todos conocen y aman en la pantalla
Y la Demet, que necesita espacio para ser vulnerable y recibir apoyo genuino, parece ser el epicentro de su conflicto. La sensación de aislamiento que se menciona es particularmente conmovedora. En un mundo hiperconectado, donde la interacción parece estar garantizada a través de las redes sociales, paradójicamente, muchas figuras públicas experimentan una profunda soledad. La autenticidad se vuelve un bien escaso, y la duda sobre las verdaderas intenciones de quienes se acercan puede generar un muro de desconfianza. Demet, a pesar de su aparente cercanía con sus fans, parece estar lidiando con esta difícil realidad, la dificultad de discernir entre la admiración genuina y la adoración superficial, lo que a su vez intensifica su sensación de soledad. Este amigo también hace hincapié en la dificultad de establecer límites claros en un entorno donde la privacidad se ve constantemente amenazada. Los seguidores a menudo desarrollan un sentido de propiedad sobre sus ídolos, y las invasiones a su espacio personal pueden ser frecuentes. Demet, al parecer, ha luchado por trazar esas líneas, cediendo ante la presión de mantener una conexión constante, incluso cuando esto va en detrimento de su propia paz mental. Esta sobreexposición, esta incapacidad de proteger su espacio íntimo, es un factor que contribuye significativamente a su carga emocional. La naturaleza del gran problema oculto parece residir en la compleja interacción entre la industria del entretenimiento, las demandas de la fama y la salud mental. Las redes sociales, si bien son una plataforma vital para la promoción y la conexión con el público, también se han convertido en un caldo de cultivo para comentarios hirientes, comparaciones odiosas y juicios implacables. Las cicatrices emocionales que dejan estas interacciones, aunque invisibles, pueden ser profundas y duraderas. Este amigo sugiere que Demet ha sido objeto de este tipo de ataques, y que el impacto en su bienestar emocional es considerable. Lo más destacable de esta revelación es que no busca la notoriedad a través del escándalo. El amigo, en cambio, parece motivado por una genuina preocupación por Demet. Su intención es arrojar luz sobre las realidades, a menudo ocultas, de la vida de una estrella. Es un recordatorio de que, detrás de las luces brillantes y el éxito aparente, hay seres humanos con sus propias vulnerabilidades y luchas internas. La historia de Demet se convierte así en una invitación a la empatía, a comprender que incluso aquellos que parecen tenerlo todo, enfrentan sus propios desafíos. La presión para reinventarse constantemente en un mercado tan competitivo, la exigencia de mantener una imagen impecable, y la constante evaluación por parte del público, son factores que contribuyen a esta carga. La vida de una estrella de cine es, en muchos aspectos, una performance perpetua, y mantener esa ilusión puede ser agotador. El amigo de Demet sugiere que ella está lidiando con la dificultad de mantener ese equilibrio, de encontrar un espacio donde pueda ser ella misma sin el peso del escrutinio público. La industria del entretenimiento, con sus altibajos, sus exigencias contractuales y la constante necesidad de mantenerse relevante, impone una presión única. Demet, como muchas otras figuras públicas, se enfrenta a la dicotomía entre la necesidad de ser accesible y la necesidad de proteger su espacio personal. Esta tensión, cuando se vuelve crónica, puede tener un impacto significativo en la salud mental y emocional. La revelación de su amigo pone de manifiesto esta realidad, instándonos a reflexionar sobre el coste humano de la fama. La desconfianza, la dificultad para abrirse y la consecuente sensación de aislamiento, son consecuencias naturales de una vida bajo el constante escrutinio público. Cuando te conviertes en un icono, se vuelve cada vez más difícil saber quién te valora por quién eres realmente y quién te admira por tu estatus. Este amigo de Demet insinúa que esta es una realidad que ella también enfrenta, lo que agrava su sensación de soledad a pesar de estar rodeada de admiradores. Este relato es un llamado a la reflexión para todos nosotros. ¿Hasta qué punto nuestras expectativas hacia las celebridades son realistas? ¿Les estamos brindando el espacio y la comprensión que merecen como seres humanos? La historia de Demet nos invita a mirar más allá de la imagen pública y a considerar la complejidad de la vida de alguien que está constantemente bajo el microscopio. Es un recordatorio de que detrás de cada rostro conocido, hay una persona con sus propias batallas, sus miedos y sus anhelos. Es fundamental recordar que esta información proviene de una única fuente, un amigo cercano. Si bien sus palabras transmiten sinceridad y preocupación, representan una perspectiva personal. No contamos con la confirmación directa de Demet Özdemir sobre este gran problema oculto. Sin embargo, el hecho de que alguien de su círculo íntimo sienta la necesidad de compartir lo sugiere que hay una verdad subyacente que merece nuestra atención.
Y es precisamente esta posibilidad lo que hace que esta historia sea tan intrigante y, a la vez, tan conmovedora. En el fondo, lo que este amigo intenta comunicar es que todos, incluso aquellos que parecen tenerlo todo, enfrentan desafíos. La vida de una estrella de cine, aunque glamurosa, no está exenta de dificultades. Y estas dificultades, cuando se vuelven crónicas y ocultas, pueden tener un impacto profundo en la salud mental y emocional de una persona. La clave, según él, está en la autenticidad y en la capacidad de permitirse ser vulnerable. Algo que en el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, resulta sumamente complicado. Esperamos que esta revelación nos sirva para ser un poco más empáticos, un poco más comprensivos con las figuras públicas que admiramos. Que recordemos que más allá de los personajes que interpretan y de las sonrisas que nos regalan, son personas con sentimientos, con días buenos y días malos. El gran problema oculto de Demet Özdemir, si es que existe tal como lo describe su amigo, es una llamada de atención para todos nosotros. Es una invitación a ser más conscientes de cómo nuestras acciones, comentarios y expectativas, por muy bien intencionadas que sean, pueden afectar a quienes están en el ojo del huracán. Así que, para recapitular un poco, lo que hemos estado explorando hoy es la preocupante revelación de un amigo cercano de Demet Özdemir, quien asegura que la actriz está lidiando con un gran problema oculto. Este problema se relaciona con una presión constante, la dificultad de gestionar la dualidad entre su vida pública y privada, la sensación de aislamiento, la sobreexposición y la compleja dinámica de la fama en la era digital. No es una cuestión de rumores superficiales, sino de una posible lucha emocional que afecta su bienestar. La perspectiva de este amigo nos invita a la empatía y a recordar que las celebridades también son seres humanos con sus propias vulnerabilidades. Llegamos al final de este vídeo y espero de verdad que hayan encontrado esta información intrigante y reflexiva. Antes de que se vayan, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió esta revelación? ¿Creen que las exigencias de la fama son demasiado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer sus opiniones. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir descubriendo las historias más jugosas del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos para que nadie se pierda esta exclusiva, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos desvelados. Hasta la próxima.